El siguiente episodio incluye material sensible y contiene imágenes no aptas para todo público. En Argentina hay más de 58.000 bomberos y bomberas activos y listos para la acción. Es por esto que dejamos que cada cuartel pueda elegir a uno de ellos para que nos cuente y nos haga sentir en primera persona lo que es ser un bombero elegido. Lo bueno va a ser la edición del después. Che, nada, me gustaría que te presentes. Yo soy Gustavo Javier Osorio, me dicen Javier Osorio. Tengo 68 años, hace 43 este año, cumplo 43 años en el cuartel de bomberos. Arranqué a los 25 años, Acá. acá, en este cuartel. Yo vine a Ushuaia en el 82. En el 82, en enero del 82, ingresé al cuerpo de bomberos voluntarios y ahí empezó mi carrera. Ni planificado estaba yo en el 82. O sea, Claro, sí, son unos cuantos años para atrás. claro. O sea, es una historia larga que tengo acá en el cuartel, por suerte. Es- Y realmente no pensé nunca pensé que iba a ser bombero. Nunca pensaste, No ¿no? pensé, pero llegué acá, como dije en el año 82, yo soy óptico técnico, había venido para poner una óptica con un compañero de la facultad y pasé por el cuartel, entré, pregunté, che, ¿se puede ser bombero? Dice, sí, veniste el sábado y hablamos. Y bueno, y el sábado vengo, había un chico barriendo y me dice, mirá, yo estuve el otro día, sí, vení, pasá, ¿qué sabes hacer? Mirá, yo soy técnico en electrónica y además soy óptico técnico. Ah, bueno, toma, empecé a barrer. Y ahí empecé, Vos tenías en ese 25 años. 25, me dijiste, 25. Fue en plena época de la guerra con con Malvinas. Malvinas, ¿De dónde venías? de Capital, De Palermo. Palermo. ¿Y por qué terminaste acá? Porque primero la vida de Buenos Aires no me gustaba. Yo estaba estudiando ingeniería en electrónica, hice 2 años de ingeniería y me cansé y me pasé a algo una carrera más rápida, que era óptico técnico, que eran 2 años y medio con la especialidad de contactología, que recién estaba surgiendo, Claro. y eran 3 años. Y en 3 años te recibías y el compañero mío tenía una óptica, el padre tenía una óptica y me dice, che, si pones una óptica, ¿dónde voy a poner una óptica? En Ushuaia. Digo, ¿eso dónde queda? ¿Dónde qué? Y nos fijamos en el mapa y se queda acá. Y digo, no, pará, le voy a preguntar a mi viejo. Mi viejo había estado en el año 56 acá en Ushuaia. Y ahí me empezó a comentar de cómo era Ushuaia, que no había nada. Digo, mirá, si no hay óptica, por algo será. Y me dice, porque nadie lo puso. Claro. Claro, y era real. Llegamos y fue la primera óptica. Claro, y eso te iba a preguntar, ¿cómo era Ushuaia? Bueno, a ver, vamos a aclarar algo. Estamos en el cuartel central de Ushuaia. Claro. O sea, Sí, sí. en el primer cuartel de la ciudad sería Sí, el cuartel sí. central. Sí. Bien, volvemos a lo de recién, año 82 que vos llegas acá. Tu viejo había venido en el 56, ¿sí? Bueno, che, ya no había nada. Bueno, cuando llegaste, ¿qué había acá? Porque Hicimos una avanzada en el junio del 81, en pleno invierno, con mi compañero, a ver qué es lo que había y qué es lo que se podía hacer. Y nos encontramos una ciudad chica, eran alrededor de 1000 habitantes. Y estuvimos buscando local para ver qué es lo que se podía poner, cuál era la idiosincrasia más o menos de la gente. Y nos encontramos con algo completamente diferente a lo que nosotros vivíamos. O sea, casas abiertas, negocios abiertos, cosa que no estábamos acostumbrados en Buenos Aires. o sea que viste el gran progreso de la ciudad acá. ¿Lo viviste? Sí. Fueron las últimas, digamos, la época de oro fue decayendo, a partir del 82, 83, 84 fue decayendo, pero se vivía muy bien. Yo ya en el año 83 ya tenía mi casa. Claro. La estaba pagando porque fue a 10 años, pero para quedarte en la casa tenía que estar casado. Entonces, ¿qué hicimos con mi pareja? Nos casamos. Y sí, o sea. Y
En el 83 ya teníamos una casa con 3 dormitorios, un baño, con 2 baños, cocina, un terreno de 750 metros cuadrados y a 4 cuadras de cuartel. Ustedes en ese momento ya se llevaban los equipos a sus lugares, a los hogares y demás, y se manejaban igual que ahora. Claro, no, en ese momento no teníamos equipo, lo único que teníamos eran lo que uno lo tenía que comprar, que es el casco cola de pato, que le decíamos. Después la ropa normal, civil, la ropa que uno tenía cuando escuchaba la sirena, que la transmisión era muy, muy peculiar porque se daba por Canal 11, o sea, el único canal de televisión que había, Sí. y por Radio Nacional, que era la única radio que había, no había FM. Entonces te salía una alarma, una sirena en Radio Nacional y te decía principio de incendio en tal lado. Te lo repetían 3 veces. O sea que se enteraba todo el pueblo, Todo toda el la pueblo, ciudad de sí, lo que sí, estaba sí, pasando. de lo que estaba pasando. Y en la televisión salía una placa, que en ese momento se decían placa porque no había video, que decía principio de incendio con una sirena y te decía el lugar donde era. Y la comunicación era muy, muy particular porque te decían el principio de incendio en lo de Rodríguez Damián. Claro. Y yo cuando empecé decía, ¿quién es Rodríguez Damián? Bueno, todo el mundo, los viejos pobladores sabían quién era Rodríguez Damián. Entonces se iba al lugar, y bueno, si no, veías el humo. Sí. Entonces, la forma de trabajar era muy distinta porque estaban los cuarteleros trabajaban. Entonces estaba la señora del cuartelero, que era el que recibía la llamada, tocaba la sirena, le avisaba a la radio, le avisaba a la televisión. El cuartelero que estaba trabajando, por ejemplo, había un cuartelero que trabajaba en el puerto, se venía en su coche particular, se subía al autobomba y se iba. Claro, o sea que Y tenía- todo lo demás íbamos al lugar del incendio. Eso se sigue haciendo todavía. No vienen como otros cuarteles que vienen, se juntan en el cuartel y después salen. Claro, eso te iba a preguntar, la forma de trabajo que sé que es un poco diferente. Esto de que sale el cuartelero con la unidad desde el cuartel y los bomberos por ahí están más cerca del lugar, se acercan a la emergencia. Claro. ¿Por qué eso? Bueno, antes era por una cuestión de rapidez. O sea, si los bomberos tenían que venir acá, que no todos los bomberos tenían coche, como Claro. la mayoría hay ahora, se perdía mucho tiempo. Entonces era más fácil que el bombero vaya directamente al incendio, porque además no tenía que llevar nada, lo único que tenía que llevar era el casco. Claro, no tenían otra cosa de No ser tenía otra acá. cosa. Entonces llegaba a la unidad y la gente ayudaba también mucho más. Y cuando llegaban los bomberos se ponía el casco y empezaban a trabajar. Y lo único que nos diferenciaba de los demás era que nos conocíamos, de la cantidad de gente que éramos, y si teníamos un casco. Claro. Esa es la única diferencia que teníamos con los que decíamos el personal civil. Claro, si vos tenías casco eras bombero, Era bombero. Si no, y Si podías no, trabajar ahí, si no, y no. podías trabajar ahí. Y si te conocían, te decían, vení, había gente, por ejemplo, que no era bombero, pero que vivía cerca, como el padre de uno de los que fue comandante, que siempre estaba dando vuelta. Y llegaba y decía, ¿en qué te ayudo? Bueno, conectame la bomba. Y el tipo sabía todo, pero no era bombero. Y así con un montón de gente, ¿no? que estaba en el cuartel, pasaba por el cuartel, conocía las unidades. Las unidades eran 3 unidades, Claro. lo único que había. Entonces era mucho más fácil. Ahora es un poco más complicado, la cosa ha cambiado muchísimo y ahora tenemos la ropa y la ropa va con nosotros. Nosotros nos llevamos Claro, la ropa. ustedes se llevan la ropa todo el tiempo en el Exactamente, vehículo. en el vehículo. O los que están de guardia dejan la ropa en lo que nosotros decimos la pajarera colgada, Sí. para que si hay una salida ya sale la gente de acá. Porque ahora hay Bien. obligación de hacer guardia nocturna y todo lo demás. ¿Tienen guardia nocturna? Claro, sí, sí, sí. Porque la población ha crecido muchísimo, Claro. entonces es necesaria una rápida intervención. En esa época, ¿cuántos bomberos eran? Y alrededor de 80, si yo no mal recuerdo. Y te comentaba que el tema era que había muchos cadetes, Claro. o sea, había muchos menores de 18 años. El comandante que actualmente ahora está en reserva entró a los 15 años y tiene más de 43 años de bombero. O sea, hizo toda su vida acá, en el cuartel. Pero después de lo de Madryn, ahí cambió la mentalidad de la gente acá del cuartel, creo que en toda la Argentina cambió y ya no se tenían cadetes. O sea, nosotros dejamos de tener cadetes. Hay otras instituciones que sí tienen cadetes, tienen escuela de cadetes. Acá en Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego, sí. 2 de abril, por ejemplo, tiene escuela de cadetes, que es otra institución. Ahora son 3 cuarteles de bomberos, en ese momento era uno solo.
Este cuartel se inauguró en 1946, o sea, tiene una bocha de años. Bien. Estoy acá- intentando sacar cuenta, pero no me da mucho. 54 sería el 2000, Sí, estamos 78 más o menos. claro, estamos cerca de 78 años. Cerca de los 78 años. Mucho. Ahora, después de que te comentaba eso, después de Madrid, cambió la mentalidad y ya no tenemos, no se aceptan menores. Nosotros, 2 de abril, por ejemplo, sí tiene una escuela especial de cadetes. Claro, Esa pero 2 de fue la abril 16. también es un poco más nuevo. Claro, 2 de abril se formó, es el tercer cuartel que se forma. Claro. Primero está Bombero Voluntario Ushuaia, después se forma un cuartel que se llama Bombero Zona Norte Sí, y después se forma el cuartel que se llama Bombero 2 de abril. Bomberos de Abril. Son 3 cuarteles Son 3 cuarteles. dentro de la ciudad de De Ushuaia. Más el destacamento. Más el destacamento que corresponde a Bombero Voluntario Ushuaia. Bien. Que queda más o menos unas 20 cuadras de acá. Estábamos hablando un poquito, quiero volver a Puerto Madryn, lo que tiene que ver con el sur, que bueno, como decías, algo que a nivel país llegó mucho, pero el sur tiene ese plus de que se siente mucho más las cosas. ¿Sí? O sea, cuando uno viene al sur, sentís todo, hasta el aire lo sentís más. Bueno, por lo que sucedió en Puerto Madryn, ¿cuánto los afectó a ustedes acá, que están mucho más cerca de lo que es centro-norte del Claro. país, ¿no? Y Puerto Madryn pertenece a la Patagonia, estamos muy cerquita de Puerto Madryn. Está Puerto Madryn, está Trelew, está Río Gallego. Y eso afectó mucho. De ahí que afectó tanto que los cadetes que había dejaron de poder ir a los incendios, por ejemplo. Claro. Antes iban a los incendios, trabajaban con nosotros, y después de esto se decidió que no se podía repetir esa historia trágica que fue una tragedia, porque fue un cambio de viento, simplemente que acá lo sufrimos mucho también, los cambios de vientos en la ciudad, y que nos podía pasar lo mismo. Entonces se decidió que los cadetes no iban a ir más a los incendios. Sí, que no estamos exentos. A ver, Puerto Madryn es algo que quizás para el bombero nuevo o la persona civil que no conoce mucho de historia de bomberos, es algo que ha marcado muchísimo al sistema de bomberos voluntarios. Sí. No tengo recuerdo de algo anterior, sí hay cosas posteriores que han marcado el sistema, como por ejemplo, bueno, Barracas en Buenos Aires, pero es algo que marcó mucho y otra cosa que marcó mucho, y vos me decías que viniste en el año 82 y bueno, esto del sur, algo que se vive mucho en el sur es Malvinas, o sea, también es algo que a nivel país todo el mundo lo sentimos, pero venís acá y se respira Malvinas. ¿Cómo Sí. lo vivieron ustedes? Porque ya eran parte de un sistema, de una fuerza en esa época. Y Bomberos pertenece a, como fuerza, digamos, está regida por Defensa Civil. En ese momento no había una Defensa Civil municipal, había una Defensa Civil provincial, y nos convocaron y nos convocaban para trabajar con ellos. O sea, por ejemplo, salíamos a la noche a hacer recorridos para que todas las luces estuvieran o apagadas o con todas las ventanas cubiertas. Se hacían prácticas de simulacro de bombardeo aéreo, se tocaban las sirenas. Nosotros teníamos una sirena acá en el central, el destacamento todavía recién estaba iniciándose con víspera, pero no estaba. Se tocaba la sirena del aeropuerto, que no es el aeropuerto nuevo, sino es el aeropuerto viejo, que era mucho más Aeropuerto cortito. viejo. Y se tocaba cerca de la policía, se había puesto otra sirena. Para que la población, además las sirenas se escuchaban en todos lados, o sea, la población éramos de 1000 habitantes, o sea, no es como ahora. Entonces se producían simulacros de bombardeo donde se tocaba la sirena y nosotros salíamos a recorrer las calles para controlar que la ciudadanía tuviera por lo menos las ventanas tapadas. Si no las tenía tapadas, que nosotros veíamos que se filtraba luz, teníamos que ir y decirle que por favor tapen la ventana, y la gente ahí nomás tapaba la ventana sin ningún problema, ¿no? ¿Qué tan de cerca la vivieron ustedes, Malvinas, aparte de esto? ¿De qué me contás? Nosotros vivimos de cerca
A ver, ¿cómo te podría decir? Porque tenemos que recordar también que en el 78 tuvimos un conflicto con Chile, Claro, donde perdimos 3 islas, que están acá enfrente. Y toda la parte, y acá había muchos ingleses y había muchos chilenos. Y bueno, se dio la orden de que los chilenos se tenían que ir y los ingleses también. Había familia de ingleses. Y los tuvieron que salir de la isla. Y eso porque había también, Ushuaia tiene mucha cantidad de familias chilenas. Y eso fue, digamos, una cosa que fue bastante traumática, digamos. Porque había chilenos argentinos claro. y se tenían que ir. Había gente que se tenía que ir de la isla y se iban, no había otra No forma. había forma. Y que en ese momento creo que quedó un pequeño resentimiento entre... Porque además todos sabemos que Chile apoyó a Inglaterra. Claro. Y Chile era la parte... Sí, estamos hablando también de logística. todas cosas políticas que... Sí, que embarró la cancha, o sea, la relación que había se embarró muchísimo. O sea, nosotros sabemos, porque después se dio a conocer de que Chile, cuando salían los aviones de Río Gallegos, le pasaban la información a Inglaterra. Claro. Cuando salía el Learjet era un avión sanitario, que era un avión que podía subir a más altura o ir más abajo, y tenía que salir abajo para que los radares de Chile no lo detectaran. No. Entonces, eso trajo, digamos, unos resquemores. Claro, que después Sí. siguió pesando. Siguió pesando, sí. Pero bueno, el 82, de acá no hubo mucho movimiento. Sí hubo en Gallego porque los aviones salían de Claro. Gallegos. Nosotros tenemos el que es actual segundo jefe que estuvo trabajando en Río Gallegos. Y la movida que había en Río Gallegos era mucho más importante que la de acá. Nosotros vimos y que nos causó mucho dolor cuando llegaron los rescatados del Belgrano, que no nos dejaron salir a recibirlos. Eso fue durísimo. Nosotros en ese momento yo tenía la óptica que daba hacia la costanera y pasaban los de ejército, decían tapar las ventanas y que no podían mirar. Y los colectivos que había de turismo los llevaban hasta el puerto y de ahí los llevaban a la base y la gente no podía salir a recibir a los combatientes que estaban... Porque no eran excombatientes, eran combatientes. Eran combatientes. O sea, estaban... Eran soldados que habían sido bombardeados, sí torpedeados, y habían hundido el general Belgrano. Eso también no gustó mucho. Mucho. ¿Y ustedes de acá como bomberos qué podían aportar a esa causa ahí de... Nosotros... No sé cómo llamarlo, a ver... No, aportamos en lo que nos pedía Defensa Civil. O sea, no podíamos entrar digamos, intervenir en el conflicto, porque Claro. Si no tenías capacitación militar no podías. Yo con 25 años, yo di la clase 56, no hice la colimba, porque esa clase se salvó de hacer la colimba, porque no sé por qué, no me acuerdo. Y me acuerdo que con mi socio fuimos a hablar con el almirante y nos pusimos al servicio para todo lo que necesitaran de anteojos, que era lo que podíamos ofrecer, se hiciera. De acá se hicieron campañas, como se hizo en el resto del país, se hicieron campañas para juntar plata y cada uno donaba lo que podía. Y yo me acuerdo que había gente que donaba sus joyas, iban al canal de televisión y donaban las joyas para poder financiar lo que estaban haciendo el ejército. Y después nos enteramos de todo lo que pasó, ¿no? Y eso dolió muchísimo más porque cada uno tiene una anécdota personal que dio algo de que... Yo me acuerdo que di un juego de lapicera de oro que mi viejo me había regalado cuando me recibí, lo doné para que lo rifaran, para que lo sortearan. Y después me entero que eso fue para cualquier lado. Entonces, yo creo que la población que vivió esa época le dolió muchísimo eso. Nosotros como bomberos, realmente mucho más de lo que hacíamos no podíamos hacer, estar más atentos de lo que pasaba y colaborar en lo que nos pedía Defensa Civil. O sea, se vivió momentos, digamos, de tensión. o sea, se sintió. Sí. No es que como
mis viejos, lo que sea, que lo vieron por tele, o sea, y vieron algunas cosas, pero ahí, ¿no? Acá Claro. fue parte de Malvinas. Sí, esto. sí, sí. Por eso la gente de acá, los excombatientes que estuvieron acá, por eso hay toda lo que hay en la costa, Sí. que se hizo el monumento a la Malvina, que está orientado hacia la Malvina. O sea, hay un montón, y el 2 de abril se festeja mucho, Se se siente. festeja, se conmemora. Che, nada, te voy a traer de vuelta un poco acá. ¿Qué es esto que tenemos acá atrás? Porque así como yo cuando vine lo conocí y digo, ¿qué carajo es? Porque está genial. Sé que tiene su historia y calculo que el que está viendo de otro lado también quiere saber qué es Y la bueno, Brockway. Esta es la primera autobomba que tuvo el cuartel, es del año 1932. 1932. 1932. Y está en funcionamiento, la reparamos acá en el cuartel, se reparó con gente que evidentemente conocía del tema. Que conoce. Y todos los 12 de octubre desfila, están dando. ¿Sí? No tiene el tanque de agua, pero sí sale con personal que viaja el comandante, el subcomandante y parte de la comisión directiva. Y esta fue la primera autobomba que hubo. Pero no estaba acá, esto pertenecía a la policía en su momento, Ajá. que había un cuerpo de bomberos de la policía. Primero estuvieron bomberos voluntarios, después se formó un cuerpo de bomberos de la policía, después ese cuerpo de bomberos voluntarios dejó de tener porque le sacaron la autobomba, pero siguió estando. Claro. Después policía se cansó, se la devolvió de nuevo y estábamos en lo que se conoce la policía, acá a unas 4 cuadras. Bien. Y esta unidad se hacía arrancar en invierno o en verano, se hacía arrancar, arranca abajo, y era un depósito de alfalfa, donde estaban los cuarteles. Y se hacía guardia, eso no lo viví yo, pero me lo contaban los primeros bomberos los más que hubo, grandes. los más grandes, que se hacía guardia como si fuera una torre y se miraba a ver dónde podía A ver haber si había humo. un incendio. Sí. Y estas unidades y las más nuevas, en invierno se les ponía esas estufas a vela Sí. para calentar el gasoil para que cuando quisieran salir pudieran arrancar, si no después no arrancaban. ¿Hasta qué año estuvo en funcionamiento en emergencia? En Estamos hablando, ¿no? emergencia, ¿sabes? No recuerdo muy bien. Yo sé que cuando ya en el 82 ya no estaba. Ya no estaba. No estaba. Y en el 78 tampoco, pero en el 78 recibimos la primera autobomba americana y ya no estaba en funcionamiento. ¿Tenés idea en qué emergencia estuvo esta? Que vos decís, che, pasó tal cosa y estuvo esta. Y esta estuvo participando. cuando se incendió, la primera que se incendió el cine, cuando se incendió una casa que trabajaron los presos, que tenemos en el museo, están las fotos de que se trabajaba con balde. En esa época, en 1950, habrá sido 1950 y pico, que están las fotos arriba del Sí. museo de cuando estaban trabajando. Que en ese momento había, que están las fotos, los trajes antiguos, que eran de cuero, que en invierno era imposible poner porque te quedaba duro. Y ahí sí se ve que está trabajando la broma. No está como ahora, ¿no? No, Estaba mucho más deteriorada. estaba en uso. Estaba en uso. Claro. Pero sí, y había poco que la manejaban. No todo el mundo no la sabe manejar, porque es a bigote, como el Ford ¿Cómo? ¿Cómo es? Claro, si nosotros nos fijamos, en el volante vi que tiene 2 manijitas. Sí. Bueno, ellas para poder manejarla, tenés que manejar con esa además del acelerador y el embrague y el freno, ¿no? Pero con eso le das el paso. Yo mucho de mecánica no sé, pero sé que no todos los bomberos y ya están metidos de algunas generaciones Claro. a manejar esta unidad. Si a mí me decís, che, ¿la podés manejar? Digo, no, yo te manejo un camión de estos grandes, pero esta no la sé manejar. Y hay pocos que la saben manejar. Vos me decías, estás desde el 82. Bueno, así como esta estuvo en esa emergencia, ¿vos en qué emergencia estuviste que me podés contar que...? Puede ser que acá aparte hubo varias. Sí. Un poco de todo tienen acá. Es una zona que Se daba, interesante. en ese momento se daba para mucha salida de incendio. Prácticamente nosotros lo que hacíamos en esa época era salir de incendio, porque prácticamente accidentes había, pero
no nos convocaban. Generalmente el accidente era trágico, o sea, se pegaban el palo y quedaban ahí. Mi primer incendio fue, y no me olvido más, porque fue el 25 de mayo de 1982 en el Hotel Albatros, cuando se quema el Hotel Albatros. Yo estaba viviendo a unas 15 cuadras de acá, escucho la sirena, me visto, que ahí ya tenemos un mameluco que nos habían dado, y bajo toda una escalera que era unos 60 metros hasta la principal, hago dedo, o sea, con el casco, me para una señora, y digo, ¿me puede llevar al incendio? Y dice, ¿dónde? Digo, allá. Y se veía todo el humo del Hotel Albatros que se estaba quemando. El Hotel Albatros era el único hotel en su momento y era el más grande. Era un ítem, es decir, estoy parando en el Hotel Albatros, era allá, tenés plata. Claro, era Y como al lado estar estaba, en el, claro, de, ¿qué? El Aracur, que está el allá Aracur, arriba. claro. Y al lado, enfrente, estaba el Hotel Canal de Beagle, que era del Automóvil Club. Bueno, ese hotel se quemó. O sea, empezó en la planta baja, subsuelo había una casa de bowling. Ahí empieza el fuego y lo tomó prácticamente todo el hotel. Después lo tuvieron que tirar abajo porque no salía. ¿Cuánto tiempo? Ese aparte fue el primero, así arrancaste, digamos. Sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron trabajando ahí? Y eso fue a la madrugada y estuvimos casi hasta las 3, 4 de la tarde. Que ya no dábamos más y me dice, bueno, y ya hacía frío. Yo me acuerdo que me fui, los chicos se vinieron para acá, yo me fui a cambiar a mi casa caminando y después volví y todo esto que está acá no estaba. Acá había solamente 3 autobombas. Todo esto era un predio donde había un tanque de agua que no funcionaba, que en su momento le daba agua a todo el barrio que estaba acá, que se llamaba el barrio de los Medio Caños, Sí. que hay algunas todavía se ven acá afuera, casas de medio caño, que es un medio caño. Sí, es como un iglú. Claro, es un iglú, pero sí, largo. Largo, sí. Eso le da agua a todo el barrio. Después se dejó de usar y nosotros lo usábamos eso como se había cerrado con unas chapas y ahí colgamos las mangueras, que en ese tiempo eran de lino, y ahí colgamos las mangueras para que se secaran. Ese fue, sí, mi primer incendio, digamos, importante. Mi primero. Después se quemó, como incendios grandes, se quemó el hotel del aeropuerto, donde ahí, como te comentaba antes, mi novia le daban vivienda en ese hotel. Ese se quemó todo, no lo pudimos salvar. Ahí ya teníamos un poco más de unidades, pero también fue un incendio que no se pudo parar. Eso fue un incendio grande. Otro incendio grande fue una de que hubo 7 casas totalmente quemadas y 11 afectadas, en un barrio que se llama el Felipe Varela. Después tuvimos otro, como no éramos los únicos, tuvimos un incendio lejos de acá de la central, donde hay uno del comandante se quemó toda la mano, por radiación, ¿no? Porque no lo podíamos parar y nos íbamos acercando y así como acercamos, íbamos retrocediendo. Para acercarnos me acuerdo que nos mojábamos, nosotros mismos nos mojábamos para poder acercarnos y no quemarnos. O sea, las tácticas de incendio han cambiado en esa época se usaba, no está mal, o sea, es lo que se usaba en ese momento. Es lo que había, o sea, igual, la escuela de bomberos... era quemarte. La hacías en el incendio. Claro. La hacías en el incendio. Yo estuve 3 veces en terapia intensiva. ¿Qué? ¿3 veces? 3 veces, sí. ¿Por emergencia? Por estar en incendio, sí. La más complicada, yo me acuerdo, una que no me acuerdo, no sé cómo llegué, es que estábamos trabajando en un incendio de un restaurante y viene uno de los jefes y me dice, Tomás, me da una línea de 2,5 con pitones de bronce. Sí. Me dice, Tomás, y tirale. Y yo tirado en el piso y digo, ¿a dónde? Ahí. Y se venía todo el fuego por arriba de la cumbrera. Entonces yo lo tiraba y de golpe apareció en el hospital. Y me acuerdo que alguien dijo... ¿Vos ahí tenías equipo, todo? ¿Seguían en esa...? Seguíamos con el colito de pato. Con el cola de pato nada más. El mameluco verde. Y me acuerdo que alguien dijo, por eso me encontraron y dice, hay un bombero tirado ahí en el costado. O sea, después los que me comentaron, porque yo ni me acuerdo,
es que había, o sea, me envolvió el humo, monóxido de carbono y quedé tirado por ahí. Y después me llevaron a un hospital y terminé en terapia. Pero no me acuerdo cómo llegué, realmente no me acuerdo. Ella también fue una experiencia, fue la primera que tuve. Aparte me lo cuenta como si nada, como... No, pero eran experiencias que uno decía, yo creo que por la edad no teníamos mucha conciencia de lo que hacíamos. Si lo tenemos que hacer ahora, creo que nos pegan un palazo en la cabeza, pues eso no lo puede hacer. Además, con el equipo que teníamos, o con el equipo que tenemos, es imposible que nos pase. Pero sí, me acuerdo de hacer prácticas que nos decían los jefes. Había una teoría que tenían, que era muy interesante. En un incendio decía, tírenle agua al techo. Eso nos quedó. Entonces digo, ¿por qué hay que tirarle agua al techo de chapa? En el incendio del Hotel Los Coigües. Porque cuando se enfría la chapa, hace que los gases que están calientes arriba bajen. Ajá. Pero no le echábamos agua al fuego, le echábamos agua Claro, a la le chapa. echaba agua a la chapa. No era una teoría muy buena, Muy pero era positiva. era lo que enseñábamos. Nosotros Claro. aprendíamos en el incendio. Después, a partir del 92, 93, empezamos con la escuela. Claro, por eso, a ver, a mí me gusta decir de que hoy viendo esas cosas a lejano, uno dice, che, está re mal. Pero en ese momento no estaba mal, era No, no. lo que había y era lo que aprendíamos y lo que nos enseñaban y era eso, o sea, Sí, sí. ya está. Después había- por suerte, como claro. decís vos, hoy tenemos equipos, tenemos un montón de cosas de que... Y tenemos forma de comunicarnos y ver los errores que cometen otros. Por la tecnología la tenemos a mano. Claro. Antes decía, bueno, quiero saber algo de... Y mandarle una carta. Porque lo que hay ahora no existía. Hoy Entonces- tenemos estadísticas al minuto. Claro, hoy apretamos un botón y ya lo tenemos, ya está bajando. Yo en un momento cuando estaba en la escuela, yo me comunico con que ya había Messenger o algo parecido al Messenger, con un bombero de Cleveland. Porque vi en Cleveland lo que ahora se llama el Rosso Cleveland, Sí. y en ese momento le digo cómo se podía ver, porque te mostraban la imagen, pero no te decían cómo se hacía. Y te mostraban los resultados, pero no te decían cómo se hacía. Entonces me acuerdo que le escribo en castellano, ¿no? Él después me contesta en castellano también. El castellano de él también era muy malo y me dice, si yo quería saber cómo era, él me mandaba un DVD y salía $100. Digo, no, yo $100 no tengo para esto. Así que pasó el tiempo, hasta que se hizo famoso y lo podíamos bajar así, y ahí fuimos de la provincia el primer cuartel que tuvo, que nosotros no le decimos Cleveland, nosotros le decimos, porque una cuestión de identidad, se llama Rosso Caracol. Rollo Caracol. Rosso Caracol. Dice, che, ¿cómo Caracol? No Cleveland. Y en todos los cuarteles a lo mejor le dicen Cleveland, no tienen otro formato, ¿no? Pero bueno, la forma de capacitación era completamente diferente, vos ibas haciendo al momento. O sea, una de las prácticas muy comunes era en un descampado que teníamos acá sobre la costa, que ahora ya no es descampado, ponemos cubiertas que nos regalaron la gomería, la rociábamos con nafta y gasoil y había que pasar por el medio. La prendía a fuego. Claro, sí, Por eso, y sí. pasaba ahí al... Claro, y había que pasar con protección, porque a veces ya teníamos una lanza que se llamaban AWG, que eran unas lanzas alemanas que tenían con una palanca acá, iba para chorro pleno, Sí. y por acá tenía chorro pleno pero con lluvia protectora. Ah, era buena. Ya era una tecnología, ¡puf! ¿Qué año estamos hablando de esto? No me acuerdo, 90 y pico. No, bueno. Sí, 90 y pico. No llegaba al 96. Y la historia era pasar, porque no teníamos equipo autónomo todavía. Entonces era pasar, lo común, que ahora los chicos a veces, yo fui durante muchos años instructor y uno de los que empezó con la academia. Y yo aprendí de los viejos que para entrar en un incendio había que ponerse un pañuelo en la boca con vinagre. ¿Quién llevaba? Con vinagre. Bueno, los viejos llevaban, y había el que era jefe del cuartel, no sé cómo hacía, nunca no lo pudimos explicar. Tipo, había un incendio y dice, no, usted acá.
Nos hacía esperar, el tipo agarraba un palito, se metía en el incendio, salía por el otro lado, decía, está todo tan tranquilo, pueden entrar, chicos. ¿Cómo hace el tipo para entrar, pasar todo por la casa, salir y decir, está todo bien? El tipo no respira, ¿qué le pasa? Y era así, y después bueno, nosotros estábamos tosiendo mal, y el tipo como si nada. Era un capo, pero no nos enseñaban otra cosa. Nunca nos dijo, ¿cómo hay que hacer? A lo mejor tenía una capacidad pulmonar bárbara y nosotros entrábamos. Y se la aguantaba. Claro, pero nunca supimos cómo era. Y ahora los chicos dicen, no, Javier, ya la época del pañuelito se acabó. Claro. Y nosotros insistimos en eso, ahora si no hay equipo autónomo no se entra. Hoy el autónomo es para todo. Para todo. Y eso costó muchísimo. Sigue costando en algunos lugares. Y cuesta, pero bueno, es importante esto, verlo y ser consciente de que esos elementos si están, hay que usarlos. Si están, hay que usarlos. O sea, si yo tengo un equipo estructural, lo tengo que usar. Si tengo un equipo autónomo, lo tengo que usar. Y equipo estructural completo, no más o menos un guante, más o menos una monja, no, lo tengo que usar completo. Porque ahora sabemos que y nosotros ya lo venimos hablando del año 96, cuando empezó la academia, cuando entraban los aspirantes nuevos, le mostrábamos el cuartel. Y le decíamos, bueno, miramos el cuartel, le mostraba las unidades, le mostraba todas las cosas, y dice, bueno, ahora díganme qué es lo más importante que vieron ustedes. Y dice, y bueno, la Broadway, y el camión con todas las herramientas, y las autobombas que son grandes. Bueno, pero no es eso lo más importante, chicos. Lo más importante, ¿sabe qué es? Son ustedes. Porque recuerden esto, si lo vamos a decir durante toda la academia. Primero el bombero, segundo el bombero, tercero el bombero, cuarto mi compañero, quinto el equipo, sexto la víctima. ¿Quedó claro? No, pero nosotros, no. Si el bombero tiene un accidente, no salva a la víctima. Si yo por quererme hacer el héroe, entro en un incendio sin equipo autónomo, me quedo adentro. Me muero yo, mi compañero me va a querer salvar y la víctima no lo podemos salvar. Entonces, ¿qué ganamos? Y además, si entran dos, salen dos, chicos. No, a mí me gusta decir que si yo no estoy seguro, no puedo brindar seguridad a nadie. Claro, exactamente, sí. Clave. Es clave. Sí, entonces, creo que eso en su momento era muy difícil cambiar esa mentalidad, porque había momentos que te decían, si no te la bancás, ahí tenés 5 portones. Y fue cambiando. Por suerte cambió. Por suerte cambió, y ahora si te dicen, no, vos no tenés casco, vos afuera. No, pero afuera, y no se discute. A mí me han sacado, yo como comandante en su momento, de ir a entrar a un incendio y decir, no, Javier, vos afuera. Para eso está el oficial de guardia. ¿Tenés razón? ¿Sos de lo que dicen tener razón o te plantaba un poquito? No, porque no me mientas, mirá que después voy a preguntar. Yo soy un convencido de lo que digo y de lo que hago cumplir. Si yo le indico que yo sin equipo no puedo entrar, no puedo decirle a un compañero que me está cuidando, porque me está cuidando de que yo no puedo entrar. Porque entonces me decís, bueno, entonces ¿qué nos estás enseñando? Sí, está igual. O sea, lo que me estás diciendo es una mentira, entonces. Si vos no respetás lo que vos estás diciendo, yo como digo a veces, las tiras que uno tiene, que no se lo da el de arriba, sino para mí se la da el de abajo, es el respeto que tiene el de abajo por la tira que vos tenés, yo eso lo tengo que respetar. Aunque sea un cabo o un bombero que dice, no, pará, Javier, te falta el casco. Dame el tuyo. No, el mío no. Anda a buscar el tuyo. ¿Cómo me cuido yo? Claro. Entonces, eso yo lo he respetado siempre. Sí. Ahora yo estoy en la parte del cuerpo auxiliar, ¿no? Ya por la edad que tengo, 68, estoy en el cuerpo auxiliar. Voy a los incendios, por supuesto no me dejan entrar. Me dicen, ¿qué estás haciendo acá? Nada, vengo a ver porque yo estoy en la parte de investigación de incendios. Las cosas perfectas. Yo vengo a ver, no me dejan actuar nada, ¿no? Claro. Cuando quiero entrar dicen, no, para, todavía la escena para vos no está segura. Digo, bueno, está bien, me quedo afuera. Pero yo lo respeto en serio. Escuchame, sí. Antes de ir al final, yo no quiero dejar pasar lo que estábamos hablando antes, y me contaste una sola. Quiero que me cuentes muy rápida las otras dos que terminaste
internado. Si querés, si no, no hay problema. No. Muy rápido, ¿no? De último no entré en detalle, porque después así ya te pregunto algo para el final, pero si no, el que está del otro lado se va a acordar de mi familia porque no te lo pregunté y Claro. es interesante saberlo. Yo, para mí la que me dejó muy marcado, primero la del 25 de mayo, porque fue mi primer incendio, pero hubo una en la que se incendia un depósito de... Atendé. No, Atendé tranquilo que total... pero- Cortalo si querés y Está. hablamos. No, No, a ella le digo, que así grabamos va hay que ir archivando. ¿Querés atender? Atendé. No, ya está, ya corté. Bueno, listo. Eh, Volvemos. se incendia Arranca. un depósito de gobierno, Sí. depósito de papeles. ¿Sí? Uno dice, depósito de papeles no puede ser mucho. Eran todas estanterías esas metálicas, todas llenas de esas cajas marrones donde se guardan los documentos, todas llenas hasta el techo. Y lo peor, después nos enteramos, yo me enteré después, que no estaban amuradas. Entonces entramos al incendio con un compañero, sin la radio, entramos al depósito, entramos con la línea, con el equipo autónomo, todo, vemos dónde está ese incendio, que era sobre todo una pared donde estaban todos los biblioratos, el bibliorato no, las cajas, Sí. y digo... Ustedes estaban con autónomo, Con todo, autónomo. ya Sí, yo le estábamos digo, en esa época, che, digamos. Pichicho, pues le decíamos Pichicho, Sí. avisá que ya lo tenemos, que ya lo encontramos. Entonces él sale afuera y cuando está saliendo, yo escucho un pla, 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 efecto dominó, todas las estanterías se caen y a mí me quedé ahí enganchado con todos los papeles encima. No. Y yo me acuerdo que se me vino todo encima así y quedé en esta posición así. Y dije, y acá lo primero fue tratar de pechar y sacármelo. No, pero ahora sé que la cantidad hace la fuerza. Todos los papeles me aplastaron y quedé así como estaba, sentado y sin poder moverme. Dije, bueno. Perdón, ¿ahí ya tenías fuego o el fuego estaba El más fuego adelante? estaba más lejos, Claro. pero estaba todo lleno de humo. Sí. Y mi primera intención fue tratar de sacármelo. Y mi segunda intención dice, Javier, acordate lo que enseñás. Entonces ahí me relajé completamente. Tuve más o menos unos 20 minutos aplastado. Y sentía a mis compañeros, porque no había tanta cantidad de equipo autónomo, que corrían por arriba de las estanterías, apagando el fuego que había, y el agua caliente caía y me quemó el brazo y la pierna. Y yo no me podía mover. Yo digo, ¿Ellos sabían que vos estabas ahí? sí, porque cuando se cae en todo, hay una filmación donde Pichicho sale y dice, che, Javier se quedó adentro. Y ahí se armó el descontrol. Se armó el caos. Ahí se armó el descontrol. Yo escuchaba a mis compañeros que tosían arriba, salían, los escuchaba vomitar y volvían a entrar. No, eso fue, me marcó muchísimo, porque dije, bueno, hasta acá llegaste. Si no te sacan, quédate acá. Digo, voy a ser el único bombero boludo que se murió asfixiado, porque la máscara se me pegó, se me iba a pegar, y yo estaba así sin poder moverme. O sea, tenía cajas en la cabeza, en el cuerpo, o sea, no había forma de que yo me vaya a sacar la máscara. Dije, voy a morir como un boludo. Y bueno, pasó el tiempo, los chicos siguieron trabajando, hasta que escucho una voz que dice, lo encontré. Y ahí siento que tenía cajas en la espalda, siento que la espalda se me va para atrás y una mano que me agarra esta mano y me empieza a tirar. Me dice, ya lo tengo, y me empezó a sacar y me llevó para afuera. Y de ahí me subieron a la ambulancia y me llevaron a terapia. Pero además, pensaba que estaba intoxicado por humo. Y lo que tenía era quemado el brazo, la pierna, y todo esto era un calambre total, estaba re duro. Claro. Y me dejaron ahí un par de horas y después salí. Hola, ¿qué tal? De vuelta. Hola, estoy acá, salí, zafé. Eso lo que me llamó la atención, y después entiendo lo que vino después, los equipos RIP, Sí. que no tienen que ser miembros de ese cuartel. Porque se crea una afinidad con el bombero, con el hermano, con el compañero, que te hace perder la noción de lo que estás haciendo. Y tiene que tener muy buen entrenamiento para no perder esa noción. Porque se pierde esa noción y ya no se sabe lo que se hace. Entra la parte emocional y no la parte técnica. Claro, te olvidas de todo. Sí.
hasta tuvieron que llamar, fue una autobomba que tenemos en el destacamento que tenía malacate mecánico para poder tirar y liberar un poco las estanterías para que mi compañero que estaba abajo me pudiera Puede sacar. ser. Eso Claro, quería- que si vos te pones a analizar, o sea, también estuvo en tu agilidad de decir, che, me tengo que calmar. Porque si yo me desespero, Sí, sí, el tubo te lo comes en nada. sí, nada. Y eso es lo que nosotros enseñamos en la escuela. De si nos gana la cabeza, el cuerpo no va a responder. Y a veces decimos, cuando uno se siente ya perdido, queda en vos nada más. O sea, si tu cabeza no la sabes dominar, te vas a morir al lado de la ventana. Porque no llegaste a la ventana porque te ganó la cabeza. Che, no, nada, me encantó esto, porque aparte es muy real, es algo que creo de que todos los bomberos tenemos que tener en claro que lo más importante es la cabeza, Sí, de cada uno de nosotros. Lo vivimos día a día, lo vemos. El físico todos. ayuda, ¿no? También. Obvio, Pero, no. si esto- es todo un conjunto, Claro, ¿no? sí, Es sí. como un camión, o sea, Claro. por más que el motor ande bien, si la Sí, cubierta la tenés pinchada, no te vas para no adelante. funciona. Pero nada, te voy a hacer las últimas. Bueno, a ver, el podcast, como les digo a todos, se llama Bombero Elegido. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que no vengo yo y los elijo a ustedes, sino que entre varios de cuartel o cuando hablo con algún conocido algo me digan, che, es este, ¿no? Que lo elijan ellos, porque también es una forma de que desde adentro de los cuarteles creo está lindo reconocer a alguien, decir, che, andá y hablas vos. Puede ser por una cosa u otra, bueno, en este caso, ¿por qué crees que te dijeron a vos que te sientes acá? La verdad que no sabría decirlo por qué. Yo sé que los compañeros, pese a que no estoy en actividad activa, digamos, si Sí. bien sigo participando, siento un gran respeto por ellos. Y sé que ellos sienten un gran respeto por mí. A lo mejor porque fui, o sea, de todas las camadas que hay, hasta la última, fui su instructor. Y hice mucho hincapié en lo que ahora estamos logrando, de que la seguridad del bombero es lo principal, de que si entran dos salen dos, de que agachate cuando entras a un incendio. A veces no, ahora me lo reprochan, ¿no? Pero yo usaba una técnica de convencerte de que te tenías que agachar, que era siempre, vos entrabas con casco y un palito y te daba en la cabeza, que sabía que no te dolía, pero se veía, yo lo veía de otro lado, es decir, Pero lo sentías. lo sentís Claro. y vos lo sentís que te pegaron, pero tu compañero siente que a vos te pegaron, que vos estás haciendo las cosas mal. Entonces, eso tiene doble acción. Primero que no te duele, pero sí psicológicamente y emocionalmente te sentís que tenés que hacer las cosas bien, para que no te peguen a vos, que le peguen al otro. Claro. Y el otro siente que te pegaron, entonces por la duda se agacha. Se agacha, exactamente. Es buena. Y dio su resultado. No sé si... Sí, el que está ahí atrás puede... Sí, puede, puede corroborar. Y ahora me lo dicen, no, ahora está muy blando, no les pegan. Bueno, cambiaron un poco las cosas. Claro. Las técnicas cambiaron. Y era lo que sabíamos, era lo que se nos ocurría. Ahora hay la psicología aplicada al bombero, a la educación, cosa que antes no llegábamos. Íbamos por lo que nos íbamos imaginando que podía llegar a ser y con lo que podíamos ir leyendo. Ibas probando, Y eso creo aprendiendo en el camino. que toda la camada de bomberos que formé me lo reconoce. Y eso realmente me enorgullece muchísimo, ¿no? Porque sé que dentro de todas las cosas que hice, eso lo hice bien. Bien. Y bueno, ahora con esta calculo que también... Para vos, pregunta más que personal esta. ¿El bombero elige ser bombero o es elegido para ser bombero? Yo puedo contestar de varias formas. Yo tengo una forma de pensar o de vivir la vida donde pienso que todo lo que uno va a hacer ya está escrito. Pero creo que el bombero elige ser bombero. O sea, llega un momento que algo que le pasó en la vida, algo
familiar, algo que vio, y dice, yo quiero ser esto. Como hay otros que dicen, qué lindo ser bombero, pero cuando entran se dan cuenta que no es simplemente la vestimenta, sino tiene que haber algo dentro que diga, el bombero no es el tiempo que yo me sobra para ser bombero, es parte de la vida, ser bombero es un estilo de vida. O sea, yo no puedo decir, bueno, tengo de las 24 horas, 4 horas son para bomberos. No, bomberos son las 24 horas. Entonces hay gente, hay chicos que eso no lo entienden. Dicen, bueno, ser bombero es un rato. No, no es un rato. Son las 24 horas, pues es un estilo de vida. Es lo mismo decir, bueno, voy a trabajar. Bueno, vas a trabajar cuando querés. Voy a trabajar las 8 horas. Bueno, claro. Bombero es exactamente lo mismo. Lo único que trabajar 24 horas. Porque cuando te llaman tenés que estar. Pensando en que vos estás haciendo lo que te gusta y eso tiene un beneficio a un tercero, que vos no lo buscaste. Pero tu accionar hace que esa persona la pase un poco mejor de lo que le estaba pasando. Sea un incendio, sea un accidente, sea lo que sea, tu accionar está haciendo que esa persona la viva mejor. Yo lo pienso así. Javi, muchísimas gracias. La verdad que un gustazo, creo que eligieron muy bien del otro lado. Así que nada, gracias por sentarte acá, por compartirme a mí y bueno, compartirle a los que están del otro lado tu historia. Es para grabar un par de horas más. Pero bueno, prefiero dejarlas para la próxima. Está bien, buenísimo. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.